para mí es un gusto enorme dirigirme a ustedes, esta vez para darles la bienvenida a este culto dominical, también para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por la oportunidad que aún nos da en medio de todo esto, en medio de la cuarentena, de estar encerrados, de seguir escuchando sus palabras, de seguir teniendo estos cultos. Damos gracias a Él porque sin Él nada de esto es posible. Así que vamos a orar, hermanos, los invito, así que vamos a conversar con Él. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú has sido fiel con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, por la salud, por nuestros familiares, Señor, que aún nos tienes con vida, Padre. Gracias te damos. Ahora te pedimos perdón por cualquier ofensa, Señor, falta, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, de todo corazón, Padre. Sánanos, Padre, y ayúdanos a ser mejores cada día, Padre. Ahora te pido por este culto que vamos a tener, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para comprender lo que tú nos quieres decir, Padre. Gracias por aún escuchar tu palabra, tener la oportunidad, Padre. A cada hermano que está a cargo de este culto, Señor, bendice sus vidas, Señor, alguna necesidad que tengan, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú supliéndola, Padre, por los hermanos de la alabanza, por el hermano que va a dar la prédica, Señor, te pido por ellos, Señor, que sigas obrando en sus vidas con sus familiares, Padre. Ahora te pido por todo el culto, Padre, y por cada persona que esté oyendo, Padre, que se esté conectando, Señor, bendice sus vidas, Señor, así también cualquier necesidad que esté pasando, Señor, sé tú supliéndola, Padre. Te damos gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, Señor, porque sé que de todo aprendemos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, a continuación vamos con las alabanzas. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana, de este domingo de devocional, a alabar al Señor con unas alabanzas y decirle: el Señor es mi Rey y mi todo. Amén. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Él me lleva en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Él me lleva en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Él me lleva en sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. El creador de los cielos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos adorando a nuestro Dios por medio de la lectura bíblica, y en la cita de hoy la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Y como título tenemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Mis amados hermanos, seguimos alabando al Señor. Y otro cántico muy hermoso también. Ustedes saben, siempre lo entonamos en la iglesia y habla de la mirada del Señor. Esa mirada que siempre deseamos que Dios tenga para con nosotros todos los días. Amén. Y esa mirada que nos reconforta, que nos da fuerza, que nos da valor. Y mucho más en estos tiempos ahora, ¿verdad? Yo sé que a todos nos gustaría estar aquí en la iglesia. Y bueno, estoy grabando estas alabanzas dentro de la iglesia y para mí es de mucha motivación. Así que vamos a decir al Señor en esta mañana tu mirada. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias por estar en disposición para escuchar la palabra del Señor. Es tiempo de orar al Señor para que Él tenga a bien bendecirnos. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por convocarnos hasta tu casa, Señor, hasta este espacio de aprendizaje de tu palabra. Oramos para que tú nos bendigas y nos des tu luz para entender tu santo mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a compartir, mis hermanos, las provisiones de Dios para ser de bendición a los demás. Para eso yo quiero hacer un pequeñísimo repaso de los 2 sermones anteriores que hemos compartido por este medio. En primer lugar, quiero compartirles lo que estudiábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 1 y 2, que nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí aprendimos 2 cosas importantísimas. Primero, que la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios, que llevemos mucho fruto. Aun si llevamos poco fruto, eso no es la voluntad de Dios. Es necesario perseguir la cantidad de frutos. En segundo lugar, estudiábamos que los frutos tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con el ejercicio de los valores, de las cualidades humanas que contribuyen a quienes están cerca de nosotros. En eso consiste los frutos. Ahora, mis hermanos, la semana anterior estudiamos los espacios provistos por Dios para llevar frutos. ¿En dónde vamos a llevar frutos? Entonces, en primer lugar, Dios proveyó el espacio de la familia. Dios creó a la familia para que nosotros podamos, en este espacio llamado familia hogar, podamos influenciar en los demás mediante los frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar, Dios creó la iglesia. Dios creó la iglesia para formar un grupo grande y en medio de él poder nosotros influenciar y poder llevar muchos frutos. Para eso leíamos Hechos capítulo 2 del versículo 11 en adelante, donde encontrábamos que el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y hubo 3,000 personas como convertidos, en ese lugar estaba dándose la fiesta de Pentecostés, donde una diversidad de pueblos venían a esta fiesta popular. Y en este día, de toda esa diversidad de gente, Dios permitió que le conocieran a Jesús 3,000 personas. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo es posible vivir en armonía personas con tantas diferencias? ¿Cómo es posible eso? Entonces, aquí viene la provisión de Dios. Dios proveyó los frutos del Espíritu Santo como instrumentos para la unidad de la iglesia. Humanamente no se va a poder vivir en paz entre personas tan distintas, de personalidad, de carácter, de cultura, de costumbres y de creencias. Pero como leímos en Hechos 2, el 46, 42 y 46, y la iglesia estaba unida, perseveraban, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Entonces Dios ha provisto 9 frutos del Espíritu Santo
para que mediante estos, el ejercicio de estos 9 frutos, la iglesia pueda vivir una vida de unidad. Y estos son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están los 9 frutos del Espíritu Santo. Estos frutos han sido dados por el Espíritu de Dios para que su pueblo viva una vida de paz. ¿Por qué en la lista de los frutos del Espíritu Santo aparece el amor en primer lugar? La respuesta es: el amor está en primer lugar porque abarca al resto de los frutos del Espíritu Santo. Dios es amor. El Espíritu Santo, al ser Dios, también es amor. Solo el amor que viene de Dios puede amar lo indigno. Si el amor viene de Dios, entonces el amor es un amor ágape. Solo el amor de Dios desea lo mejor para aquellos que buscan lo peor para nosotros. San Agustín dijo que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. Veamos también 5 cualidades que habíamos estudiado en el último sermón. Es tan importante repasar estos principios acerca de el amor que está en primera instancia. En primer lugar, mis hermanos, el amor no es producto de que yo quiera ese amor. El amor es producto de que yo vine a Jesús. Y por eso dice el libro de Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor de la lista de Gálatas 5, 22 y 23. Hermanos, el amor implica 5 cosas. El amor implica dar el primer paso. Por eso dice el texto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo tengo que dar el primer paso, yo debo amar primero. Esa frase de decir yo amo a los que me aman, eso implica que yo no tengo la intención de amar como Dios lo hace. En segundo lugar, amar como Dios es un proceso de aprendizaje. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Por eso 1 Tesalonicenses nos dice: y el amor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si yo quiero amar como el Señor, tengo que aprender de Él, desaprender lo que aprendí del mundo y luego trabajar con el amor del Señor. En tercer lugar, nos dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor determina si le conozco a Dios o no. No determina si yo conozco a Dios el tipo de vestimenta. No. El amor, lo que determina que yo conozco al Señor es el amor que yo tengo en mi vida hacia los demás. En cuarto lugar, dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Qué significa eso? El amor es medible, requiere de pruebas tangibles. ¿Cómo se mide el amor de Dios a la humanidad? Porque Él dio a su Hijo unigénito. Entonces yo también, si amo, debo permitir que se me mida el amor que yo tengo por los demás. El amor es lógico, hace reflexionar el amor de Dios. Por eso nos dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso decimos que el amor es lógico, el amor nos hace reflexionar. No es posible decir que amamos a Dios que no lo hemos visto porque es espíritu y aborrecer a una persona creada por Dios que sí le vemos. Así podemos nosotros entonces demostrar el amor de Dios. El segundo fruto del Espíritu Santo en la lista que aparece en Gálatas es el gozo. Amor, gozo. Esta palabra gozo no es fácil definir. Tanto es así que hay que buscar una definición bíblica y una definición que hace el diccionario español. Una definición secular. En la definición bíblica dice: el gozo es producido por haber hecho las paces con Dios y vivir haciendo su voluntad. Esa es la definición bíblica de lo que es gozo. Y esta misma palabra gozo, el diccionario dice: el gozo es la sensación de felicidad cuando todo va bien. Así define el diccionario. Bueno, ahora mis hermanos, ¿por qué Dios ha puesto en segundo lugar el fruto del Espíritu Santo, que es gozo? Porque el gozo, mis hermanos, hay que vivirla. Vamos viendo en primer lugar sobre el gozo, de dónde procede el gozo, de dónde aparece el gozo en el creyente. En la definición ya encontramos, pero en primer lugar procede de la misma persona de Cristo. El gozo no es una habilidad mía. El gozo es el producto de haber venido a la persona de Jesús. Por eso dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice el texto? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. El gozo que nosotros tenemos, el gozo del Espíritu Santo, es el mismo gozo de Jesús. Nosotros heredamos el gozo de Jesús. No es producto de mi empeño. El día que yo vine a Jesús, recibí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puso en mí el amor de Dios y el gozo de Jesús. En segundo lugar, respondiendo a la pregunta, ¿de dónde procede el gozo? En segundo lugar, el gozo procede de reconocer la creación del universo por Dios. El texto bíblico de Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día cuando nosotros nos despertamos y agradecemos a Dios por el universo, por la naturaleza, por nuestra vida, entonces el gozo nace de reconocer que Dios ha creado el universo, que el universo es administrado por Él. Eso a nosotros causa gozo porque sabemos quién creó el universo. Y cuando hay desastres, nosotros mantenemos el gozo porque sabemos que el universo está bajo el control de Dios y no perdemos el gozo del Señor. En tercer lugar, ¿de dónde procede el gozo? De saber que las personas han sido ayudados por nuestras acciones. Primera Tesalonicenses 2:20 nos dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando usted y yo vemos que las personas van creciendo en el Evangelio, que las personas van adelantándose en la vida cristiana, y saber que usted y yo influenciamos en ellos, que usted y yo fuimos sus consejeros, nosotros al ver a estas personas, nosotros sentimos gozo, sentimos alegría, contentamiento,
porque sabemos que detrás de esos adelantos de las personas fue nuestra vida usada para instrumentos de su progreso espiritual. Entonces, al saber que las personas han sido ayudadas por nosotros, eso causa gozo. También lo contrario causa tristeza. Cuando alguien sufre por nuestra culpa, eso causa tristeza. No puede causar gozo el dolor dado o producido en los demás. En cuarto lugar, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El texto bíblico dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Inclusive el texto anteriormente dice el Señor: no se gocen, dice, porque los espíritus les hayan hecho caso. Regocijaos, dice el Señor, de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestro gozo proviene de saber que somos salvos, de saber que el Señor ha escrito nuestros nombres en el libro eterno, en el libro del Cordero. En quinto lugar, ¿de dónde procede nuestro gozo? Procede de la esperanza que tenemos en la palabra de Dios. El texto bíblico nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el texto? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, al tener la palabra del Señor y al estar empapados de sus promesas, nosotros ponemos nuestro gozo en esas promesas. No ponemos nuestro gozo en las promesas de la humanidad ni en las promesas del mundo, sino en lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Y hay que recordar lo que el Señor dijo por medio de Josué: todas tus promesas se han cumplido. Y vea usted el modificador: todas tus promesas se han cumplido. Entonces, amados hermanos, nuestro gozo está sustentado en la revelación de la palabra del Señor, en la esperanza que su palabra revelada nos ha dejado para nosotros. Y número 6, hasta ahora, dice el texto, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en sexto lugar, ¿de dónde procede nuestro gozo? En saber que Dios nos escucha. Cuando no conocíamos al Señor, al desconocer la palabra, la verdad, creíamos que nuestras oraciones no llegaban al trono de Dios. Pero ahora que hemos descubierto que al ser hijos de Dios, Él nos oye, entonces nos gozamos al saber que nuestras oraciones no son en vano. Por eso dice el Señor: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, de estas fuentes produce el gozo. No hay ninguna de las fuentes que hemos indicado, ninguna de ellas son humanas. Todas son fuentes que provienen a partir de conocer a Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿qué debo hacer con gozo? ¿Qué debemos hacer llenos de gozo? La verdad, la respuesta es: todo debemos de ser llenos de gozo. Pero la palabra del Señor nos instruye. Y en primer lugar, la palabra nos dice en Primera de Crónicas 29:9: y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente para la obra del Señor, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente
asimismo se gozó como el rey David. ¿Qué está diciendo el texto, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros llenos de gozo? Nosotros debemos hacer llenos de gozo la contribución para la obra del Señor, ya sea para construir su casa o para sostener su casa, para sustentar su casa. Por eso dice el texto, y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, y dieron con gozo. Escuché atentamente la predicación número 1 de nuestra hermana Marisa. Ella hablaba tanto sobre la tristeza que sentimos al no poder asistir al templo, a ese templo que nosotros construimos con gozo, a ese templo que construimos con alegría. Ahora no podemos estar allí. Y las palabras de nuestra Marisa, acompañadas con un sentimiento de adentro de su corazón, hablaba de eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer con gozo? La contribución a la obra del Señor. La segunda cosa que debemos hacer llenos de gozo, mis hermanos, es la evangelización. Dice el texto de Filipenses 1:18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Nosotros debemos evangelizar con gozo. Y mis hermanos, cuando usted vea a algún hermano evangelizando en un parque, evangelizando en el bus, evangelizando en algún lugar, gócese, alégrese. Usted no está haciendo, pero está siendo un hermano en Cristo. No importa que no lo haga en forma elegante, es evangelización. Y Cristo está siendo anunciado, y eso en nosotros debe producir gozo, alegría. En tercer lugar, cuando padecemos por otros cristianos, eso debe también producir gozo. También debemos recibir con gozo esas pruebas, porque Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ve? Cuando nosotros padecemos por ayudar a otras personas, eso en nosotros debe causar gozo, alegría, contentamiento. En cuarto lugar, cuando estamos padeciendo por Cristo, fíjese lo que dice 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando nos toque sufrir por la causa de Jesús, nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, y alabar al Señor. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos hacer con gozo? Cuando contribuimos por la obra del Señor, cuando evangelizamos, cuando sufrimos por otros, cuando sufrimos por Cristo, ahora cuando le alabamos al Señor. El Salmo 84 nos dice, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Debemos cantarle al Señor con gozo. También debemos tener gozo y debemos hacer con gozo en el diario vivir. Hay que procurar mantener el gozo. Está siempre gozosos, dice 1 Tesalonicenses 5:16. Para terminar, mis hermanos, lo que causa gozo en el corazón de Dios. ¿Qué podemos hacer que cause gozo en el corazón de Dios? Mis hermanos, en primer lugar, cuando las personas vienen a Cristo en arrepentimiento, pues mire lo que dice el Señor.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Decíamos que la evangelización tiene que ser hecha con gozo, porque cuando un pecador se arrepiente, estamos causando gozo en el corazón de Dios, de los ángeles, de la Trinidad. Entonces, ¿qué causa gozo en el corazón de Dios? El arrepentimiento de una persona que lo hizo porque usted y yo le hablamos de Jesús. Y por último, cuando nos bendice y nos prospera, Dios se goza al vernos bendecidos por su mano santa. Y eso nos dice Deuteronomio 35. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor se convertirá para gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces, Dios se goza al ver que la gente viene a sus pies, pero también Dios se goza cuando ve que su pueblo es bendecido por sus manos, es bendecido por su voluntad. Eso en el corazón de Dios causa gozo. Mis queridos hermanos, el gozo, como hemos visto, no proviene del hombre. El gozo heredamos de Jesús el día que venimos al Señor. Hemos visto entonces en esta mañana, mis hermanos, ¿de dónde procede el gozo? ¿Qué debemos hacer con gozo? ¿Y qué causa gozo en el corazón de Dios? Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a permanecer siempre en gozo. Para eso necesitamos pedirle al Señor para que ninguna situación que nos pase nos quite el gozo del Señor. Les invito a orar. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por habernos dado este tiempo bonito para hablar de tu palabra y hablar del segundo fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en gozo permanentemente y así disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre, porque será posible con tu ayuda y con tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No
Bueno, hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que este culto haya sido de mucha bendición para sus vidas y espero de todo corazón que cada uno de ustedes se encuentren bien, se encuentren con salud y que se los extraña mucho y que si es la voluntad del Señor volvernos a ver, ahí vamos a estar para seguir compartiendo en comunión con el Señor. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Padre nuestro Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el culto que acabamos de oír, Padre. Gracias te damos, Padre, y ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. A cada uno de nuestros hermanos, Señor, te pedimos por ellos, por la vida de sus familiares, Señor. Sé tú ahí con ellos, Señor, supliendo sus necesidades, Padre. Gracias, Señor. Si tienen algún problema con la salud, Padre, sé también ahí sanando, Señor, poniendo tu mano sanadora en cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en comunión, Padre. Gracias te damos por los estudios bíblicos, Padre, por cada hermano que se conecta, Señor. Sé tú bendiciendo sus vidas. También te pido por la semana que se nos viene, Padre. Sé tú estando a nuestro lado, Padre, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, Padre. Sé tú danos sabiduría en todo lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que nos acompañes, Señor, y que nos guardes de todo mal. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de irnos, no se olviden de darle like al video, de suscribirse si no lo han hecho y de compartir este culto a quien más lo necesite. Así que, hermanos, nos vemos el próximo domingo.